el día de hoy, pues mi nombre es Irina Adriana Rosero. Yo soy la docente que está orientándolos a ustedes en esto del diplomado. La idea es que podamos revisar las dudas que ustedes tienen respecto a la guía. Ya con Ángela Ángela y sus compañeros hemos adelantado unos trabajos, hemos adelantado, perdón, su proyecto, el proyecto que ellos quieren presentar. Ellos, de hecho, ya me entregaron una primera versión de este proyecto, la cual está en revisión. Y bueno, la idea del trabajo del día de hoy es mostrarles cómo queda estructurado un proyecto ejemplo que yo ya he trabajado anteriormente en el MGA, para que ustedes se den cuenta que todo lo que nos pide la guía debe quedar consignado en esta plataforma. Bueno, y para que ustedes también vayan aprendiendo cuál es la estructura. Espero poder en otra clase enseñarles a que podamos abrir la plataforma de MGA y podamos estructurar ahí nuestro proyecto. ¿Listo? Okay. Entonces, voy a compartirles mi pantalla para que podamos ver el proyecto ejemplo con el que vamos a trabajar el día de hoy. Denme, por favor, un segundo. Ok. Hombre, pero entonces voy a enviarte la primera parte con la primera idea que tenían. ¿Ah? Listo, qué pena con ustedes. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? ¿Aló? Sí, se está viendo, profe. Ah, bueno, perfecto. Bueno, el proyecto que les voy a mostrar, Sí, amor, dame un segundo, por favor. Qué pena con ustedes. Perdón, un segundo, por favor. Hijo. ¡Alex! ¡Porfa! ¡Ya estoy dando clase de niños en el baño! Ay, párate. No hiciste nada, mi amor. Ya vaya a ver la película, por favor, que mamá está dando clase. Listo, qué pena con ustedes ya. No más interrupciones. Bueno, el proyecto que les voy a mostrar el día de hoy es un proyecto que se formuló para Santiago de Tolú. Y es un proyecto referente a la generación de ingresos. Lo que ustedes están viendo, que les estoy mostrando en la pantalla, es el resumen que se publica en el MGA cuando uno ha subido el proyecto y lo ha enviado a la entidad financiadora. Bueno, entonces, lo primero que nos pide el MGA son los datos básicos del proyecto. ¿Cuáles son estos datos básicos del proyecto? Generación de ingresos y seguridad alimentaria. En este caso, pues, perdón, es el nombre. El nombre del proyecto es Generación de ingresos y seguridad alimentaria de las familias víctimas a través de huertas caseras y transformación de productos en Santiago de Tolú. ¿Ya? Seguido a esto, el MGA nos va a pedir el sector. Cuando nosotros estamos en el MGA, nos va a desplegar aquí donde dice donde da la opción de sector, nos va a dar la opción de todos los sectores sociales que se encuentran habilitados para formular proyectos en el marco de ello. Por favor, si tienen alguna duda, estoy súper atenta y me preguntan. ¿Qué más nos va a preguntar? Si es un proyecto tipo. Si ustedes recuerdan las clases anteriores, yo les mostraba la página del DNP de los proyectos tipo. Entonces,
Si hubiese sido un proyecto tipo que copiamos de los modelos que ya existen, ya están establecidos, pues entonces aquí nos hubiera parecido que sí, nada más. Bueno, seguido a esto, el MGA nos va a pedir la contribución del proyecto a la política pública. Irina, qué pena. Por eso en la guía, dime. ¿Tú me puedes recordar, es que quizás no estuve en esa clase, cuáles son los proyectos tipo? Ah, bueno. Haciendo un break pequeñito. Es que creo, denme un segundo, yo dejo de compartir aquí y les muestro cómo se accede a los proyectos tipo. O bueno, finalizando las clases les muestro en un momentico. ¿Me haces acuerdo, Ángela, por favor? Y finalizando la clase te muestro cómo se accede a los proyectos tipo. Los proyectos tipo es un modelo de proyectos establecido en la página del DNP que se llama proyectos tipo, donde están todos los proyectos que han sido formulados y han sido implementados exitosamente en el país. Se llaman proyectos tipo porque tú como formulador en el, si digamos estás haciendo algún proyecto de vías terciarias de placa huella o bueno, un proyecto, te da la opción cuando estás formulando, cuando estás inscribiendo el proyecto en el MGA de revisar los proyectos tipo y entonces si hay un proyecto que se parece, que es similar al que tú quieres formular, tú puedes usar ese proyecto para seguir con la formulación del tuyo. ¿Sí me hago entender? Entonces, estos proyectos tipo lo que te descargan en el MGA es como su contenido, los objetivos, la problemática. Lo que tienes que ajustar ya va relacionado más como con el área, o sea, los datos de la población que va a ser beneficiada, los costos del proyecto, pero ya tienes como el grueso del proyecto formulado porque esos proyectos tipo pueden ser usados para otras zonas diferentes a la que fue destinada para ser ejecutado. ¿Sí me hago entender? Sí, muchísimas gracias. Entonces, en esta página de proyectos tipo tú encuentras proyectos tipo de energía renovables, de vías, de construcción de bibliotecas, de parques. Bueno, hay muchos proyectos que pueden ser utilizados dependiendo pues del interés de la persona que accede a esta página. Continuando acá con la MGA, la MGA también nos pide la contribución a la política. ¿Qué es esto? Por eso es tan importante y en las guías se les explicaba que cuando vamos a formular un proyecto es muy importante que este proyecto vaya enmarcado dentro del plan de desarrollo municipal, departamental o nacional. ¿Por qué? Porque esa es la idea cuando se formula un proyecto para una entidad pública o para buscar recursos públicos, que contribuya a la política, a los lineamientos, a los planes, a las estrategias que se tienen planteadas dentro de los planes de desarrollo. En el caso de este proyecto, pues nos damos cuenta que viene marcado dentro del plan de desarrollo municipal. Bueno, no, empecemos desde arriba. Cuando tú estás en la MGA te despliega cuál es la contribución al plan de desarrollo nacional, ¿sí? Entonces, aquí nos va a desplegar las pestañas en donde nos aparece cuáles son las estrategias transversales para que podamos escoger cuál es la que más aplica a nuestro proyecto, cuál es la línea y cuál es el programa sobre el cual queremos formular. En el caso de este ejemplo, pues aquí nos damos cuenta que la estrategia transversal es el Pacto para la Construcción de Paz, en la línea de reparación y en el programa de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, porque es un proyecto que va enfocado a víctimas. Ya los planes de desarrollo departamentales y municipales no se encuentran desplegados en el MGA, sino que es necesario que nosotros hagamos la tarea de revisar los planes de desarrollo y podamos darnos cuenta sobre qué, en el caso del plan de desarrollo departamental, sobre qué estrategia y sobre qué programa se encuentra enmarcado nuestro proyecto, y en el caso del plan de desarrollo municipal tenemos que identificar la línea estratégica y el programa.
Entonces, si ustedes ven, pues aquí en el plan de desarrollo departamental escogieron la línea de inclusión y paz, y en el plan de desarrollo, y en el programa de atención integral a las víctimas. En el plan de desarrollo municipal escogieron la línea estrategia de Santiago de Tolú al servicio de lo social, y el programa, Tolú con atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Entonces, esta partecita es muy importante, se debe definir muy bien sobre qué líneas, estrategias y programas va a estar enmarcado el proyecto que queremos formular. ¿Qué sigue después? Ya sigue la identificación y la descripción del problema. El MGA, antes de continuar, cumple con una serie de pasos. Entonces, a medida que tú vas diligenciando la información de cada uno de los pasos, te va habilitando los pasos siguientes para que tú puedas continuar con la información. O sea, el MGA es una herramienta que es como si te llevara de la manito y te va diciendo, primero haz esto, primero diligencia esto para poder continuar con esto. No se puede diligenciar en desorden, tiene un orden lógico que debe seguir. Bueno, después de ya la identificación de los planes de desarrollo y las líneas en las que se enmarca, pasamos a la identificación y descripción del problema. Y aquí, ¿qué nos pide? El problema central, que es el que identificamos cuando construimos nuestro árbol de problemas, y la descripción de la situación existente con respecto al problema, o la descripción del problema, que nosotros también, si ustedes que han venido trabajando en la guía se dan cuenta que nos pide entonces el problema central y la descripción del problema. Si ustedes ven entonces el problema central, en este caso sería el bajo nivel de ingresos de la población víctima del conflicto armado residente en el municipio de Santiago de Tolú. Este es el principal problema al que se busca darle solución con el proyecto que se formuló aquí. En la descripción del problema, ¿de qué nos está hablando? En la descripción del problema nos habla una descripción breve de quiénes son las personas que van a ser, en este caso nos está hablando de las víctimas, que son las personas a quien va enfocado el proyecto, ¿sí? Nos habla un poco de la población, nos habla un poco del estado económico del municipio cuando nos dice que cuenta con limitadas oportunidades para el empleo y generación de ingresos. Nos habla un poco también de cuál es la principal fuente de ingresos, cuáles son las principales fuentes de ingresos del municipio. Entonces aquí nos está diciendo que sus principales actividades productivas son la pesca, turismo, comercio. Nos dice que estas actividades productivas no generan ingresos suficientes y acceso al empleo formal. Tenemos que hacer una descripción muy breve, pero muy concisa respecto a por qué se decidió que el bajo nivel de ingresos es el problema central de todo este proyecto. Nos habla un poco de la descripción de las zonas en donde está enmarcado el proyecto. Bueno, esta es la descripción del problema, ¿sí? Entonces nos dice que es limitante para la población, que los niveles de ingresos son bajos, que no hay emprendimientos, que no hay muy pocos procesos asociativos, que esta problemática genera que haya ruptura del tejido social, que haya desarraigo, desempleo, falta de oportunidad. Bueno, eso, si ustedes ven, es una descripción muy breve, tampoco tenemos que extendernos en un texto mayor a 3 hojas. Ahora nos pide la magnitud actual del problema. La magnitud actual, cuántas personas o cuántas familias tenemos identificadas como beneficiarios del proyecto. En este caso, se identificaron que hay 888 familias que son víctimas del conflicto, perdón, no son beneficiadas. ¿Cuántas familias se encuentran dentro de la población identificada para el proyecto? Entonces aquí se identificaron 888 familias
víctimas del conflicto armado. Y lo que yo siempre les he dicho, tenemos que tener unas fuentes de información que sean verificables y que sean públicas. En este caso, pues ellos utilizaron las fuentes de información del Registro Único de Víctimas. Bueno, el paso a seguir es las causas que generan el problema. Si ustedes se dan cuenta en la guía, cuando construimos nuestro árbol del problema, en la parte central, en el tronco, se identifica el problema general, la problemática que queremos tratar. En las raíces identificamos cuáles son las causas directas e indirectas de esta problemática, y las ramas identificamos cuáles son los efectos directos e indirectos que ocurren por causa de esta problemática. Perdón. Ahora, estas causas que identificamos dentro de nuestro árbol de problemas son las que vamos a diligenciar en el MGA. Las causas directas, entonces, en este caso, son, y el MGA nos va a pedir las causas directas y mínimo una causa indirecta, ¿sí? De ahí para adelante las que ustedes quieran, pero pues la idea tampoco es poner muchas causas directas o indirectas, porque como les he explicado anteriormente, todo viene entrelazado, y cuando vayamos a la parte de presupuestal y de la cadena de valor, vamos a tener que establecer unas actividades, unos productos y unas líneas para estas causas directas o para los efectos para estas causas directas que ya establecimos dentro de nuestro proyecto. Después de esto, continuamos con los efectos que genera el problema. ¿Se acuerdan? Identificamos la problemática, entonces, problema central, causas y efectos. Aquí tenemos identificados 3 efectos, que fue la persistencia de la situación de vulnerabilidad, la limitación de acceso a bienes y servicios y el bajo aprovechamiento del potencial productivo. Y a su vez se identificaron 3 efectos indirectos. Identificamos que habían hogares en en situación de pobreza, que hay aumento de riesgos psicosociales y violencia intrafamiliar, que hay una limitada inclusión de la población víctima. Cuando ya hemos diligenciado esta parte de la problemática, causas y efectos, nos lleva a la parte siguiente, que es la identificación de los participantes. Si ustedes se acuerdan, en la guía hacemos el análisis de participantes, en donde identificamos quién es el actor, si es municipal, departamental, nacional, quién es la entidad, cuál es su posición, cuáles son sus intereses o expectativas y cuál va a ser su contribución o gestión para el proyecto, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos claros, compañeros? Sí. Vale, perfecto. Entonces, en este caso, tenemos los participantes, que es el actor, en este caso es municipal. La entidad, pues, es la Alcaldía de Santiago de Toluca. Su posición como cooperante, ¿cuáles son sus intereses o expectativas? Pues que haya una generación de ingresos para las personas y que hayan resultados de gestión de recursos, y que esto permita a su vez que haya una mejora en la economía local. ¿Cuál puede ser la contribución de este actor que identificamos en el proyecto? Pues gestión financiera y administrativa, asistencia técnica y supervisión del contrato. ¿Ya? Tenemos otro actor que identificamos dentro de este proyecto. Tenemos a las familias víctimas, las que van a ser beneficiarias del proyecto que vamos a ejecutar. Entonces, si ustedes ven, el mismo actor, otro, la entidad, pues las familias víctimas, su posición como beneficiarios, sus intereses o expectativas, mejorar sus ingresos y la seguridad alimentaria a través del proyecto que vamos a ejecutar,
Su contribución, participación en las actividades del proyecto, recepción en los bienes y servicios y aporte de la mano de obra. Tenemos otro actor que es departamental, que ya hablamos de la gobernación como cooperante. Otro actor que es la cooperación para el desarrollo como cooperante. Cooperación para el desarrollo es una ONG que se mueve en esta zona. Tenemos un actor nacional que puede ser el SENA como cooperante en el sentido de que puede desarrollar estrategias que flexibilicen el ingreso de la población, que haya un incremento en la oferta educativa, que puedan otorgar acceso preferencial a la población víctima. Bueno, tenemos aquí se identificó otro actor que es el DPS, el Departamento para la Prosperidad Social, también como cooperante. Tenemos la empresa privada, también que puede existir alguna empresa que esté interesada pues en aportar al desarrollo del proyecto y pueda gestionarse recursos con ellos a través del cumplimiento de sus planes de responsabilidad social empresarial o por beneficios tributarios por proyectos. O sea, todo esto depende de las gestiones y los actores que identifiquemos para nuestro proyecto. Debemos tener muy claro cuál va a ser su rol dentro del proyecto. Si ustedes ven entonces como cooperantes, como beneficiarios, pero pues generalmente aquí se señalan los actores que van a poder aportar algo al proyecto. Bueno, continuamos ya con la segunda parte del MGA, que es el análisis de los participantes. Entonces, aquí, ¿qué nos están diciendo? Que los participantes se identificaron a través de la construcción participativa del perfil de proyecto, que hubo una articulación con el SENA, con la gobernación, con otros entidades. También se dice, sí, se habla específicamente de quiénes van a ser partícipes del proyecto. Entonces hay que hacer una descripción muy breve de los actores de los que hablamos en la parte de arriba y cómo pueden articularse el proyecto. ¿Ya? Ahora pasamos a revisar cuál es la población afectada y la población objetivo de nuestro proyecto. Aquí, ¿qué se identifica? ¿Quiénes son las personas que se encuentran, que podrían acceder al proyecto y a quienes realmente se les puede dar el beneficio de ejecución del proyecto? Porque ustedes saben, a veces la población no es es muchísima y de pronto los recursos financieros que hay son muy limitados, entonces toca segmentar la población y solamente tomar una parte. Pero esta parte que se toma abre las puertas para que se puedan seguir ejecutando proyectos que beneficien al resto de la población faltante. Entonces aquí, ¿qué identificamos? Que la población es en personas, que son 3.552 personas, en este caso víctimas del municipio de Sucre, y que esta información la tomamos del Registro Único de Víctimas en el mes de septiembre de 2020. Nos pide la localización de la población, en qué región, departamento, municipio, si pertenece a un centro poblado o a un resguardo, también hay que hacer la claridad aquí. Y su localización específica, zona urbana y rural, porque las víctimas aquí en Santiago de Tolú se encontraban tanto en la zona urbana como en la zona rural. Hablamos ahora sí de la población objetivo. Entonces recuerden, el tipo de la población, aquí dijimos que la población afectada son 3.552 víctimas. Pero la población objetivo de la intervención ya es una población un poco menor porque lastimosamente este tipo de proyectos a veces no pueden beneficiar a toda la población por los altos costos que esto infiere, ¿sí? Entonces, en el caso de este proyecto, la población beneficiada son 250 personas de
las víctimas, del número de víctimas totales del municipio de Santiago de Tolú. ¿De dónde sacamos esta información? De las proyecciones de potenciales beneficiarios de la alcaldía municipal. Como ustedes saben, a veces las alcaldías, las gobernaciones, pues ellos mantienen registro de las poblaciones. En este caso, que es un proyecto para generación de ingresos, pues entonces ellos saben quiénes son las personas que ya han identificado, ya han hecho la caracterización anterior para saber quiénes son las personas que tienen necesidad o quienes están trabajando, por ejemplo, en toda la parte agropecuaria, o si están asociados. Bueno, las alcaldías, las gobernaciones tienen esta información y son datos fiables y son datos públicos, entonces pueden ser utilizados en nuestros proyectos. Por eso, Ángela, yo le decía que ella puede buscar, por ejemplo, la información en la Secretarías de Cultura y Deporte, en los colegios. Bueno, ella sabe más que yo dónde puede conseguir la información que necesita para su proyecto. Aquí nos piden de nuevo la localización, lo que ya teníamos, entonces nos genera de nuevo, sí, ya la localización específica. Aquí estamos hablando que es en la región de la parte rural. Hablamos que es el corregimiento Las Pitas, y acá en el centro poblado, que es urbano, y la parte urbana, hablamos que es la zona urbana y barrio Los Laureles. Ya es una localización más específica sobre la población o las 250 personas que van a verse beneficiadas con el proyecto que queremos formular. Nos va a pedir también cuáles son las características demográficas de la población. En este sentido, aquí ya estamos hablando de las características demográficas específicamente de la población objetivo, de las 250 personas que vamos a beneficiar. Entonces nos piden el género, nos piden clasificarla si es población vulnerable, por población vulnerable, y nos piden también la fuente de información. En este caso, pues, la fuente de información que tenemos es las proyecciones de potenciales beneficiarios de la alcaldía municipal y el registro único de víctimas. Después de la identificación, entonces, del problema, del análisis de los participantes y del análisis de la población afectada y la que vamos a beneficiar, o la población objetivo, continuamos con los objetivos. Este es el primer módulo de la MGA, que se llama identificación. Bueno, vamos con los objetivos. Los objetivos, como yo les dije, les expliqué en las clases anteriores, es pasar a positivo toda la problemática que identificamos dentro del árbol de problemas, dentro del análisis de problemas. Entonces, tenemos el objetivo general, que es el bajo nivel. Tenemos el objetivo general, si ustedes ven aquí, se relaciona directamente con el problema central. Entonces, sabíamos que el problema central era el bajo nivel de ingresos de la población víctima del conflicto. Entonces, nuestro objetivo general o el propósito del proyecto es mejorar las condiciones de ingreso de la población víctima del conflicto residente en el municipio de Santiago de Tolú. Pasamos a positivo este bajo nivel de ingresos. ¿Cómo? Mejorando las condiciones, buscando mejorar las condiciones. Ahora, los indicadores que nos van a permitir medir este objetivo general. ¿Cuál va a ser el indicador del objetivo? ¿Cuáles son las familias víctimas que cuentan con ingresos superiores a los índices de pobreza? A la línea de pobreza, perdón. Su descripción, medido a través de número. La meta, pues, es 50 y el tipo de fuentes de evaluación. Entonces, ¿cómo vamos a medir este objetivo general? Que mínimo 50 familias que pertenecen a esta población que identificamos como población objetivo, mínimo estas 50 familias
puedan contar con ingresos que superen la línea de pobreza. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a verificar? Pues a través de la evaluación, evaluando si de verdad se cumplió el objetivo que se tenía planteado. ¿Cómo se puede verificar? A través de la Red Nacional de Información. Miren que también nos pide las relaciones entre las causas y objetivos. Por eso les decía que podemos poner las causas que queramos, pero la idea es poner las causas directas e indirectas que más influyan en el proyecto, porque estas causas tienen que ir relacionadas con los objetivos que vamos a plantear, y más adelante vamos a ver que cuando estamos planteando la cadena de valor también van a volver a aparecer. Entonces habíamos identificado la primera causa directa, que era el limitado acceso, perdón, el limitado acceso a activos productivos por parte de la población víctima para la seguridad alimentaria. Y con relación a esta causa directa planteamos el primer objetivo específico, que es facilitar el acceso a activos productivos por parte de la población víctima. Pasamos entonces esta problemática negativa, que es el limitado acceso, a un objetivo que es positivo, que es facilitar el acceso. Se identificó también una causa indirecta, que era la falta de empleo o vacantes para la población víctima. ¿Cómo podemos pasar esto a positivo, convertirlo en un objetivo específico? Pues ampliar la oferta de ingreso formal por parte de la población víctima. Teníamos otra causa indirecta, que era el desplazamiento forzado. ¿Cómo lo pasamos a positivo? Atender. Recuerden que los objetivos también se deben formular en verbos en infinitivo, ¿no? Ar, ir. Entonces, para la causa del desplazamiento forzado, el objetivo que se planteó fue el de atender los efectos del desplazamiento forzado. Teníamos otra causa indirecta identificada. Si ustedes ven en este proyecto, solamente trabajamos con 2 causas directas y con 2 causas indirectas para cada una. Como les digo, si nos llenamos, entre más causas directas o indirectas identifiquemos, nuestra cadena de valor va a ser más amplia. Identificamos entonces la segunda causa directa, que era la baja capacidad en la gestión de proyectos productivos. ¿Cómo lo pasamos a positivo? Ampliar las capacidades de gestión de proyectos. ¿Cómo se amplían las capacidades para gestión de proyectos? Pues por capacitación, y aquí ya viene relacionada con la causa indirecta, que es falta de capacitación o conocimientos previos. Entonces, ¿cómo lo ampliamos? Fortaleciendo la oferta de capacitación, o fortalecer la oferta de capacitación en generación de ingresos. Tenemos otra causa indirecta, que es el bajo acompañamiento o asistencia técnica a productores. Esta otra causa indirecta, ¿qué objetivo tiene o qué objetivo se planteó para esta causa? Realizar el acompañamiento o asistencia técnica a los productores y emprendedores. Entonces, si ven como el MGA tiene que ir relacionado una cosa con la otra para que el proyecto sea coherente y sea más fácil para su formulación. ¿Hasta ahí vamos claros, compañeros? ¿Me escuchan? Sí, sí, escucho. Ah, bueno, es que como cuando estoy proyectando no puedo ver la pantalla, por eso les pregunto. Bueno, vamos claros entonces hasta esta parte, la relación entre causas y objetivos, entre la problemática y los objetivos. ¿O tienen alguna pregunta hasta el momento? Todavía no, mi estimada doctora. ¿Vamos bien entonces? Bueno, después de hacer este análisis de la situación
de la problemática, participantes, objetivos, pasamos a la parte de las alternativas de solución. En la guía que nosotros tenemos, nos da la opción de hacer una matriz para la evaluación de estas alternativas de solución. Ponemos cuáles podrían ser las posibles alternativas de solución para el proyecto que queremos plantear. Asimismo, les damos una calificación de acuerdo a su pertinencia, de acuerdo a si es viable o no, y dependiendo de esta calificación, pues seleccionamos cuál es la alternativa más viable o más eficiente en cuanto a costos y en cuanto a pertinencia para el proyecto. En este caso, pues ponemos simplemente la alternativa que seleccionamos para el proyecto. Esa es la alternativa. La alternativa seleccionada después de haber hecho estas matrices de evaluación es la única que ponemos aquí. En este caso, ¿cuál fue la alternativa de solución para toda esta problemática identificada, que es la falta de ingresos y que buscamos hacer una mejora en los ingresos de la población víctima? Pues entonces la alternativa es generar un proyecto que sea de seguridad alimentaria y generación de ingresos para las familias víctimas a través de huertas caseras y transformación de productos en el municipio de Tolú. ¿Sí? Entonces, ¿se evaluará con esta herramienta? Sí. ¿Y cuál es el estado completo? Si ya el estado, cuando nos habla de que si se evaluará con esta herramienta, sí. Si ya el MGA, o sea, si vamos a hacer las evaluaciones de rentabilidad, de costo-eficiencia, costo mínimo y la evaluación multicriterio, si se necesita o no. Estas opciones las despliega el MGA para que seleccionemos cómo los vamos a evaluar. Y el estado completo, pues si tenemos todo el documento previo de construcción del proyecto, o sea, la guía que tenemos, digamos, si vamos a presentar el proyecto, pues si tenemos diligenciado cada uno de los ítems de este proyecto. ¿Por qué? Porque este va a ser el documento que estamos construyendo dentro de la guía, va a ser el documento soporte a este MGA que ya estamos planteando. Entonces, después de señalar cuál es la alternativa de solución, pasamos a hacer el estudio de necesidades de la alternativa. Entonces, nosotros estamos hablando de que vamos a hacer un proyecto de seguridad alimentaria para la generación de ingresos de las familias víctimas a través de huertas caseras y transformación de productos, ¿sí? En el municipio de Tolú. ¿Ok? Aquí vamos a identificar si este proyecto es un bien o es un servicio y qué tipo en este caso es un bien, porque vamos a hacer proyectos de seguridad alimentaria. ¿Y cómo se hace este proyecto? Pues a través de la implementación de unidades productivas para la población víctima. Entonces va a ser ¿y qué bien es ese? Unidades productivas para la población víctima que se van a apoyar o fortalecer con el proyecto que estamos formulando. ¿Cómo lo vamos a medir? Número. ¿Cuántas unidades productivas se van a implementar en el marco del proyecto que nosotros estamos desarrollando? Descripción. Nos va a pedir una descripción porque este es el análisis de la oferta y la demanda de estas unidades, de las unidades productivas que queremos hacer. Entonces, ¿qué información tomamos nosotros? ¿Cuántos proyectos productivos han sido apoyados en su creación o en su fortalecimiento a través de asistencia técnica o transferencia de activos? En este caso, pues por parte de la alcaldía municipal. Y ellos, ¿de dónde sacan esta información, este registro? Pues en el tablero PAC, que es un tablero que maneja la unidad para se me fue el nombre. El enlace de víctimas del municipio. Es una información que se maneja a través del enlace de víctimas del municipio. Entonces, aquellos que nos están diciendo,
que en el año 2017, bueno, el análisis de la oferta y demanda, lo ideal es hacerlo 3 años antes al año de formulación del proyecto y 3 años después, para que tengamos una fuente de información confiable. Entonces aquí se analizaron los 3 años anteriores a 2020, o sea, 2019, 18 y 17, y se plantea una oferta para los años 2021, 2022, 2023, que la idea es que sean los años de implementación del proyecto. Entonces, en el año 2017, la información de la alcaldía es que ellos ofertaron 15 proyectos productivos. ¿Y cuál era la demanda? 888. Entonces, 888, pues las personas la población víctima que está buscando ser beneficiarios con estos proyectos productivos. Nos dice que en el año 2018 ofertaron 14 y no hubo demanda. Nadie aprovechó estos proyectos productivos o bueno, no sé qué situación habrá sucedido. Lo mismo pasó para el año 2019, que no hubo demanda y que se quedaron los 14 ahí. Y bueno, la idea entonces para el año 2021, que es el año posterior a la implementación del proyecto, es que haya una oferta inicial de 30 proyectos productivos. No podemos establecer cuál es la demanda porque no sabemos cuántas personas van a demandar estos proyectos productivos en los años que vienen. Entonces, por eso ponemos que la demanda es 0, lo mismo para el 2022 y 2023. Y ahí nos calcula solito el déficit. Bueno, si ustedes se dan cuenta, parece que es algo complicado, pero estos son datos. Son datos que se requieren para el proyecto y son datos que, si es un proyecto que nosotros estamos enmarcando en los planes, programas y proyectos de los planes de desarrollo, es porque contamos con esta información, con estos datos. Bueno, porque pues la idea es que el proyecto sea lo más completo posible. Ahora con el análisis técnico de la alternativa. Recuerden que la alternativa para este problema de falta de ingresos o que no hay suficiente proyectos de generación de ingresos para los habitantes, o en este caso para la población víctima del municipio de Tolú, de Santiago de Tolú, la idea es formular un proyecto de seguridad alimentaria y generación de ingresos a través de huertas caseras. ¿Cuál es el análisis técnico de la alternativa? Empezamos entonces hablando de cuáles son los componentes del proyecto. La idea es que el proyecto tenga 2 componentes: la implementación de patios productivos y transformación de frutas y hortalizas en derivados como mermeladas, helados, salsas y compotas, ¿sí? A través de los siguientes procesos. ¿Cómo van a implementar este proceso de implementación del proyecto de seguridad alimentaria y generación de ingresos? A través de la capacitación de la población beneficiaria del proyecto, a través de la compra de suministros e insumos para la comercialización y a través de la comercialización. Estos son los 3 componentes que va a tener este proyecto: capacitación, compra de suministros e insumos y comercialización. Este es el análisis técnico de la alternativa. Si ustedes ven entonces, el MGA no nos pide una información larguísima de 2, 3, 4 páginas, sino que tenemos que ser muy básicos y ser capaces de resumir toda esta información en 1 o 2 párrafos. Ir al grano directamente, como se dice. Después vamos a hablar de la localización de la alternativa. Es lo mismo que la localización de la población de la que hablamos en la parte de arriba. Entonces hablamos también de cuál es la ubicación general y cuál es la ubicación específica de la población que va a ser beneficiada del proyecto. Vamos a hablar de otro aspecto que son los
factores analizados. Se deben analizar los aspectos administrativos y políticos, si hay cercanía a la población objetivo, si hay estructura impositiva y legal, si hay impacto para la equidad de género u otros. Eso lo definimos ya con el proyecto que queramos formular. Si estas son opciones que nos da el MGA para desplegar también estos factores analizados. Ahora aquí pasamos a la cadena de valor, lo que yo les hablaba, que los costos del proyecto van relacionados directamente con los objetivos específicos, con las actividades y productos que se requieren para el cumplimiento de cada uno de estos objetivos específicos. En este caso, el costo total de la alternativa nos dio 175.700.000 pesos. Y vamos a empezar a analizar objetivo por objetivo cuáles son los costos que incurren, en que se incurren, para el cumplimiento de cada uno de estos objetivos. Tenemos entonces que el objetivo específico 1 era facilitar el acceso a los activos productivos de ingresos. Entonces nosotros diligenciamos la información de cuáles son los productos, de qué actividades se requieren para cumplir con este objetivo, para llegar a estos productos, y cada una de estas actividades nos pide si son el costo, en qué etapa se encuentra o en qué etapa se debe desarrollar esta actividad y si pertenece a la ruta crítica o no. Entonces, para el objetivo específico, primero, que el producto va a ser el servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de los hogares desplazados o en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados. ¿Cómo se va a medir este producto? A través del número de unidades productivas que vayan a contar con este servicio de apoyo. La cantidad, pues se tiene establecido que sean 20 y el costo nos da 54.200.000, que este costo viene calculado posterior a la actividad. Entonces, para este servicio de apoyo, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué actividades debemos cumplir? Aquí se debe cumplir con una caracterización de los beneficiarios del proyecto, un diagnóstico de las condiciones locativas de los hogares, si son adecuados o no para la implementación de estas huertas caseras. El costo de esta primera caracterización es de 3.300.000. ¿En qué etapa se debe desarrollar? En la etapa de inversión. ¿Y pertenece a la ruta crítica? Sí. Si no hay caracterización, no podemos saber si de verdad se seleccionaron bien los beneficiarios. Otra actividad que se debe cumplir para el desarrollo de este producto es adecuación de terrenos para la instalación de huertas caseras, que incluye el desmonte y el suministro de materiales de adecuación para 20 huertas caseras en Las Pitas. El costo, 18.400.000, pertenece a la etapa de inversión y pertenece a la ruta crítica. Otro, la dotación de semillas, de kit de semillas y fertilizantes. El costo, 5 millones. ¿En qué etapa? En inversión y la ruta crítica. Hay que tener en cuenta que todos estos costos nosotros debemos calcularlos de acuerdo a los precios del mercado, ¿no? O sea, no podemos llegar y decir, ay, sí, yo creo que esto cuesta 5, 7 o 10 millones de pesos, pues pongámoslo, no. Estos costos deben estar sustentados en el documento adicional que entregamos junto con el reporte del MGA. ¿Y cómo lo sustentamos? A través de cotizaciones, si el proyecto lo requiere, a través de cotizaciones que nosotros debemos hacer para los costos, para los productos o insumos que se requieren para la implementación del proyecto. Aquí nos dice que el proyecto también necesita tanques para almacenamiento de agua y que cada tanque es de 250 litros y que esto nos sale por 3 millones de pesos. También va en la etapa de inversión y también en ruta crítica. Y finalmente, la última actividad para el cumplimiento del producto 1 es la asistencia técnica para la implementación de las huertas caseras.
Y esta asistencia técnica, ¿qué costo tiene? 14,5 millones y van en la etapa de inversión y también pertenece a la ruta crítica. Tenemos otro producto. Denme un segundo, yo veo una cosa. Ah, no, sigue siendo el mismo producto. Esta dotación de kit de herramientas tiene un costo de 10 millones de pesos para la etapa en la etapa de inversión y la ruta crítica. Entonces, como sabemos que el proyecto que se plantea es el de la implementación de huertas caseras, pues aquí se tuvo en cuenta que las herramientas que se necesitan, la preparación del terreno que se necesita, la asistencia técnica para que las personas sepan cómo sembrar y cómo hacer el manejo adecuado de sus huertas caseras en el tiempo. Aquí también se tiene en cuenta todo lo que refiere al suministro de agua para las huertas caseras y se tiene en cuenta los kits de semillas y los insumos que se requieren para iniciar con la huerta casera. Entonces, cuando vayamos a formular nuestro proyecto, debemos tener en cuenta todas estas minucias, todos estos detalles que se requieren para la exitosa implementación del proyecto. Tenemos un segundo producto, que es el servicio de apoyo para la generación de ingresos, medido a través de que el número de hogares beneficiados con este servicio de apoyo y cantidad 30. Se dice que con este segundo producto se quieren beneficiar a 30 personas. ¿Y en qué consiste o qué actividades se deben desarrollar para cumplir con este producto de servicio de apoyo? Pues tenemos que es el suministro de insumos de capital semilla para la producción de conservas, pulpa de fruta, incluye empaques, envases, utensilios y materia prima por única vez. Se les va a entregar, la idea es entregarle insumos que le permitan continuar con la distribución. ¿Se acuerdan que uno de los componentes era implementar las huertas caseras y otro de los componentes era ayudarles con todo lo que tiene que ver con la comercialización? Pues aquí estamos con el otro componente. ¿A través de qué? Del suministro de insumos de capital semilla que los ayude con la producción de conservas y pulpa de fruta. ¿Qué se plantea hacer también en este proyecto? Adecuar un centro de acopio. Como es una comunidad, en este caso es población víctima, la idea es hacer un centro de acopio del que todos se vean beneficiarios y puedan tener acceso a él para que ellos puedan empezar con toda esta parte de la comercialización de lo que se obtenga de sus huertas caseras. ¿Qué otra inversión se debe hacer o qué otra actividad se debe cumplir? El registro mercantil como pequeños productores, que tiene un costo de 5 millones de pesos. También todas estas actividades hacen parte de la etapa de inversión y hacen parte de la ruta crítica. ¿Qué otra actividad se debe cumplir? El acompañamiento para la definición de acuerdos comerciales, que el costo tiene 12,5 millones. Entonces, si ven, nos está pidiendo aquí, sí, en detalle, costo, etapa, si pertenece a la ruta crítica o no, y qué actividades se deben cumplir para conseguir los productos que se encuentran establecidos y que nos van a permitir llegar al cumplimiento del primer objetivo. Pasamos al objetivo específico 2. El objetivo específico 2 era ampliar las capacidades de gestión de proyectos por parte de la población víctima de las comunidades intervenidas. ¿Qué producto y qué actividades se definieron para lograr el cumplimiento de este objetivo 2? Servicio de asistencia técnica para la generación de ingresos medido a través del número de hogares. ¿Y quiénes van a estar beneficiados? 50, las 50 personas que van a tener arriba la oportunidad de tener sus huertas caseras y de iniciar la comercialización de sus productos. ¿Con qué actividades vamos a llegar al cumplimiento de este producto? El servicio de asistencia técnica. ¿A través de qué? De la capacitación sobre comercialización de productos en mercados locales y regionales,
capacitación en marketing y registro de marca, capacitación en instalación, mantenimiento y sostenibilidad de huertas, la capacitación sobre herramientas básicas de contabilidad y herramientas ofimáticas. Con estas actividades logramos conseguir el producto y el cumplimiento del objetivo 2. Y todas estas actividades que se establecieron aquí nos dan un costo total de 175.700.000 pesos para lograr cumplir con el proyecto que tenemos establecido. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tienen alguna duda, compañeros? Sí, yo tengo una duda con relación Cuénteme. con los objetivos para hacer la medición. Usted habla de la medición de los objetivos, ¿no? Los objetivos, estamos hablando de qué herramienta utiliza o qué estrategia para la medición de los objetivos con relación a lo que hablaba anteriormente. Que no te entendí bien, Didier. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, con relación cuando para medir el alcance de un objetivo, ¿de qué manera se hace? Pues tenemos que, para medir el alcance del objetivo, debemos analizar, en este caso, pues la alcaldía fue cofinanciadora. Primero que todo, tenemos que analizar toda la parte de los costos. Si queremos lograr el cumplimiento de un objetivo, ¿cuánto nos cuesta cumplir este objetivo? Y si realmente es viable dependiendo de los costos que calculamos. ¿Sí me hago entender? Lo primero, entonces, es los costos. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es si de verdad la relación costo-beneficio, o sea, si estos costos de verdad van a generar un beneficio, un nivel alto de beneficio para la población la población objetivo del proyecto. Porque podemos presentar un objetivo que nos cueste 50 millones de pesos y tenemos una población de 40, 50 personas, pero nos cuesta 50 millones de pesos y solamente nos alcanza para beneficiar a 5 o a 10. Si me hago entender, entonces la idea es que haya una relación costo-beneficio, que el costo que nos implica plantear este proyecto, lograr el cumplimiento de uno de estos objetivos, de verdad beneficie a un número alto de población. ¿Sí me hago entender? Entonces es por eso que tenemos que hacer un análisis tan detallado y tan minucioso de qué es lo que necesitamos, de qué actividades, de qué productos necesitamos para lograr el objetivo que tenemos propuesto. Porque si nos sale un objetivo súper costoso que no beneficia a tanta gente, que es más caro comprar los insumos o la maquinaria, lo que se va a comprar y no beneficia a un número significativo de personas, no vale la pena continuar con este objetivo y es mejor replantear el objetivo que se quiere lograr. La ponderación de los objetivos, ¿de qué manera se realizan? La verdad es que los objetivos, nos damos cuenta de qué tan importante es el objetivo cuando empezamos a hacer este análisis o esta evaluación, esta preparación a través de la cadena de valor. O sea, es un trabajo un poco largo, pero de verdad vale la pena porque al final nos va a permitir visualizar cuál es la evaluación costo-beneficio que tiene el proyecto. O sea, nosotros no sabemos qué tan viable o no es cumplir o plantear un objetivo hasta que no sabemos cuánto nos puede costar o a cuántas personas podemos beneficiar. Muchas gracias, muy amable, mi estimada doctora.
Vale, con mucho gusto, Didier. Bueno, entonces, después de la cadena de valor, pasamos a una parte que se llama la caracterización. Bueno, pasamos a todo el cálculo de los costos de las actividades. Entonces, simplemente aquí el MGA, estos costos que explicamos acá arriba, nos los muestra el MGA cómo se encuentran discriminados cada uno de estos costos para las actividades. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, la actividad 1, que era la caracterización de los beneficiarios, se encuentra en qué periodo? En el periodo 1, que es el periodo de inversión. Requiere mano de obra calificada, que es por un valor de 2.500.000. Requiere unos materiales que nos van a costar 200.000 pesos y un transporte que nos cuesta 600.000. Entonces, estas tablitas que estamos viendo aquí son las que finalmente este costo de 3.300.000 nos va a pasar al análisis que tenemos acá arriba. Miren, la actividad 1.1. Bueno, es que la actividad 1.1 es la suma de todo esto, perdón, bueno. Entonces, 1.1.2, aquí está la adecuación de los terrenos, nos pide el costo de mano de obra calificada, de maquinaria de equipo y de materiales. Y esto nos da un total de 18.400.000. La actividad 1.1.3, que es la dotación de kits y semillas, entonces ¿a qué corresponde? ¿A qué rubro? Maquinaria de equipo. Estos ya están establecidos en el MGA, entonces si digamos en nuestro proyecto tenemos rubros diferentes, debemos ver cómo podemos adecuar estos rubros al MGA, pero que para nosotros también sea claro definir a qué pertenece. Bueno, entonces si ustedes ven aquí, esta es la discriminación de cada uno de los costos que vimos en la parte de arriba en lo que refiere a la cadena de valor. Ahora, bueno, pues son todos discriminados. Miren, mano de obra, materiales, aquí en este caso para la capacitación sobre comercialización de productos, pues se tiene en cuenta servicio de alojamiento, comidas y bebidas para la persona que va a ir a dar la capacitación y los refrigerios de las personas que van a acceder a esta capacitación y el transporte de las personas que lo requieran y del capacitador. Bueno, todo esto lo podemos considerar en nuestro MGA. Y lo mismo para todas las capacitaciones que se establecieron en las actividades. Ahora, después de haber ya analizado la cadena de valor, la relación entre objetivos, actividades, productos y los costos de cada una de estas actividades, pasamos a hacer el análisis de esta alternativa. Entonces, el MGA nos plantea el tipo de riesgo, nos pide, perdón, el tipo de riesgo, la descripción del riesgo, qué probabilidad hay de que suceda, qué impacto puede generar si llega a suceder, cuáles son los posibles efectos y cuáles serían las medidas de mitigación. Como nosotros estamos hablando que nuestro proyecto es de seguridad alimentaria y generación de ingresos a través de huertas caseras, debemos tener en cuenta los riesgos que van asociados a fenómenos de origen natural. Estas opciones de tipo de riesgo también no las despliega el MGA. Nosotros seleccionamos pues cuáles son los que más pueden suceder dentro del proyecto. Entonces, como hablamos de huertas caseras, aquí estamos hablando que hay el tipo de riesgo de los que están asociados a los fenómenos de origen natural y atmosférico. La descripción, pues, que hayan condiciones ambientales, en este caso verano. La probabilidad de que pase es 4, es probable. El impacto sería 3, moderado, pues si se logra cumplir con las medidas de mitigación. ¿Qué efectos podría generar
esta condición de verano, pues heladas o quema en los cultivos. ¿Y qué medidas de mitigación tenemos establecidas? Pues que haya un sistema de riego por surcos, que haya motobombas de goteo, que haya disponibilidad de agua. Por eso, en las actividades de arriba se consideró la compra de tanques para suministro de agua. Aquí tenemos los recursos, otro riesgo que es el administrativo. Bueno, se me olvidó explicarles que para el análisis de riesgos se debe hacer el análisis de riesgos por lo menos de un riesgo por cada uno de los propósitos, que es el objetivo general, componentes, que son los productos que establecimos en nuestra cadena de valor, y actividades, que también están establecidas en nuestra cadena de valor. Entonces, si ven, esta parte también va muy relacionada con todo lo que venimos construyendo en la parte de arriba. ¿Qué otro proyecto tenemos? Proyecto de tipo administrativo de descripción, pues que hayan insuficientes fuentes de ingreso. Es probable que suceda. ¿Cuál sería el impacto? Pues mayor, porque no nos va a dejar, nos va a generar retrasos en la ejecución del proyecto. ¿Cuál es la medida de mitigación? Pues que así como nosotros formulamos el proyecto, también hagamos un análisis, una exploración de quiénes o cuáles son las posibles fuentes de financiación del proyecto que queremos entregar. Bueno, tenemos también riesgos de tipo operacionales. Bueno, ya dependiendo del proyecto que nosotros queramos formular, es que nos damos cuenta cuáles son el tipo de riesgos que más pueden suceder en nuestro proyecto. Aquí se identificaron los riesgos asociados a fenómenos de origen natural, administrativos, operacionales, asociados a fenómenos de origen humano y de mercado. Entonces ya estos riesgos que se identifican, pues depende del proyecto que nosotros queremos formular. ¿Qué sigue después del análisis de riesgos? ¿Cuáles son los ingresos y los beneficios de esa alternativa? Aquí se identificó un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Pues que haya el aumento del ingreso de las familias beneficiarias del proyecto, calculado sobre la proyección del rendimiento de ventas de los productos. ¿Qué tipo es? Es de beneficio, se mide a través de precios. ¿Cuál es el bien que producimos? Es el bien agrícola, y aquí nos saca el cálculo de la razón precio-cuenta, que esto no lo calcula, automáticamente el MGA. ¿Sí? A través de la información que nosotros diligenciamos, en toda la parte que tiene que ver de los costos. Estos cálculos nos los hace automáticamente el MGA si hemos diligenciado muy bien la parte de los costos. Entonces aquí, ¿qué nos analiza? El periodo, cuál es la cantidad que queremos vender, cuál es el valor unitario y cuál sería el valor total del producto que queremos nosotros comercializar. Y los beneficios, pues cuáles serían los beneficios, los ingresos, por así decirlo, que se podrían generar si se implementa de una forma adecuada el proyecto. Aquí también nos habla del flujo económico. Es un cálculo automático que nos hace el MGA. Entonces aquí ya nos está pasando cuáles van a ser los beneficios que se calcularon en la parte de arriba, cuáles van a ser los costos de inversión, y si de verdad estos costos de inversión pues van a generar finalmente una utilidad con el paso pues del tiempo, ¿sí? Esto también no se asusten mucho con estas tablitas, porque esto nos los diligencia el MGA automáticamente. En el caso de ser un proyecto productivo, ¿no? Como es el de este proyecto. Si ya es un proyecto solo de beneficio, o sea, o un servicio o un beneficio, pues ya el cálculo pues es diferente. Finalmente, pasamos a la parte de la evaluación económica y los indicadores de decisión. El MGA nos calcula cuál es el valor presente neto, cuánto es el costo de la alternativa,
¿Cuál es la tasa interna de retorno? ¿Cuál es la relación costo-beneficio? ¿Cuál es el costo por beneficiario? ¿Cuál es el valor presente de estos costos y cuál es el costo anual equivalente del proyecto? Entonces aquí también nos calcula cuál es el costo por capacidad de lo que queremos nosotros cumplir, lo que decíamos, el servicio de apoyo para las unidades, el servicio de asistencia técnica y el servicio de apoyo para la generación de ingresos. Hay otra etapa que se llama decisión. Y aquí pues la decisión, ¿cuál es? La alternativa que nosotros seleccionamos como la más viable para como solución para la problemática identificada. Y acá nos habla de los indicadores de producto. Para el objetivo 1, pues el indicador de producto sería facilitar los accesos activos productivos por parte de la población. ¿Cuál es el producto? Pues el servicio de apoyo para las unidades productivas. ¿Cuál sería el indicador? El número de unidades productivas que fueron instaladas para el autoconsumo. La meta, 20 unidades productivas. ¿Es acumulativo? No. ¿Es principal? Sí. Entonces, que la programación de indicadores para el primer periodo, el periodo 1, que es el periodo de inversión, ya tenemos que se planea cumplir con el indicador o la meta para el cumplimiento de este primer objetivo o de estas unidades productivas implementadas es de 20. Y asimismo se analizan, los indicadores por cada uno de los productos. ¿Se acuerdan que nuestro producto 2 era el servicio de apoyo para la generación de ingresos? Entonces, ¿cuál sería nuestro indicador? El número de hogares que cuentan con asistencia técnica para generación de ingresos. Lo mismo. Dijimos que la idea era la idea de la meta era llegar hasta 30 hogares que puedan acceder a esta asistencia técnica para la generación de ingresos. Otro indicador, los hogares que reciben los incentivos en especie. Aquí cuando hablamos de incentivos en especie, pues hablamos de los kits de herramientas, de los kits de semillas, de los insumos para las huertas, de los tanques de agua. Entonces esos los denominamos en este proyecto indicadores como incentivos en especie, también para 30 familias, que son los que establecimos. Si ustedes recuerdan, pues los que establecimos en nuestra cadena de valor, en la parte de arriba. Bueno, y así se calculan indicadores para cada uno de los productos y de los objetivos que planteamos dentro de nuestra cadena de valor. Todos estos indicadores, lo ideal es que sean medidos a través de número, porque es el que nos permite verificar si de verdad se cumplió o no. Bueno. Ahora, el esquema financiero. Estos son desplegables del MGA. Nos va a pedir en qué programa presupuestal se encuentra enmarcado el proyecto y cuál es el subprograma. Esto también son listas desplegables. Entonces seleccionamos el que creamos que es más adecuado para el proyecto. Y finalmente, nos va a generar un resumen de fuentes de financiación, que ese es el análisis de las fuentes de financiación que nosotros establecimos o establecimos dentro del proyecto. En este caso, vendrían siendo las entidades que pusimos como aliados, como cooperantes en el análisis de participantes en la parte de arriba. La idea es que se haga la gestión, por ejemplo, en el DPS de 60 millones de pesos, en recursos de cooperación internacional, pues que se haga, o sea, la discriminación del costo total del proyecto. La idea es hacer la gestión del valor del proyecto con estas entidades que identificamos como actores. ¿Ya? No sé si hayan preguntas hasta ahí, compañeros.
Bueno, asumo que no entonces. Y ya llegamos a la parte final del proyecto, que es el resumen. Este resumen se genera automáticamente, el resumen del proyecto, y si ustedes ven, viene aquí la relación entre el objetivo general, su descripción, cuáles son los indicadores que planteamos para este objetivo general, cuál es la fuente y cuáles son los supuestos. Entonces, ¿qué son los supuestos? Son, como su nombre lo dice, es lo que pueda suceder en el marco del cumplimiento de estos objetivos que tenemos planteados. Por ejemplo, el objetivo general del proyecto es mejorar las condiciones de ingreso de la población víctima del conflicto armado residente en el municipio de Santiago de Tolú. ¿Cuáles son los indicadores? Pues las familias víctimas que cuentan con ingresos superiores a la línea de pobreza, fuente, evaluación y la red nacional de información. ¿Y qué supuesto planteamos para este objetivo general? Que se realiza una adecuada programación del proyecto, que se tienen en cuenta las condiciones ambientales, que se fortalece el mecanismo de gestión de recursos, que garanticen el cierre financiero del proyecto. Aquí, por ejemplo, para uno de los componentes, que era el de servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo, el indicador son las unidades productivas para el autoconsumo instaladas. La fuente, pues el informe que se entregue la alcaldía municipal. El supuesto, que se garanticen las condiciones de seguridad para el mantenimiento de los cultivos, que se pueda garantizar que las personas van a poder mantener con el paso del tiempo estos cultivos. Entonces, la idea de estos supuestos es sí, o sea, es plantearlos de forma de que, de una situación que pueda suceder. Por ejemplo, aquí en los servicios de asistencia técnica, pues que se realice un seguimiento a los participantes. Y con este resumen del proyecto, finaliza el diligenciamiento del proyecto que estamos formulando en la herramienta del MGA. Ahora sí quisiera escucharlos antes de que cerremos, antes de que terminemos con la sesión. ¿Qué les pareció? ¿Muy difícil? ¿Les pareció fácil, manejable? Cuénteme un poquito. Pues difícil no es, el tema es tener todo el documento estructurado para luego proceder a hacer el cargue en la plataforma, porque pues la plataforma es un mecanismo para cargar la información que se Sí, trabajó en todo el proceso de formulación. sí, eso sí es cierto. Por eso es tan importante cuando estamos planteando nuestro proyecto que sea aterrizado, que venga enfocado en la realidad y que tenga los análisis que el proyecto requiere para saber si es viable o no. Por eso es la idea es construirlo el proyecto anteriormente en la metodología de marco lógico para que después el cargue al MGA sea lo más sencillo posible, que contemos con las herramientas y la información necesaria para poder cargarlo correctamente al MGA. ¿Tienen entonces, compañeros, no sé, alguna otra duda, alguna inquietud? ¿Quieren contarme cómo van con las guías? ¿Estamos bien entonces, compañeros? Sí, ¿Compañeras? con relación a la orientación que nos acaba de dar, pues sí, importante, pero ya salen, como yo he visto que salen como dudas ya cuando ya comencemos a hacer el llenado dentro de la MGA. Entonces, dentro de ese espacio, pues, por ejemplo, yo le pedí la tutoría para el día de mañana, y con relación a la solicitud que se le había hecho en la otra clase con referente que el compañero que estaba interesado en el tema del diplomado, hoy se encuentra, lo presento, él se llama Héctor Fabián Garreta, líder comunitario de acá del Bienvenido, municipio de Héctor. Santa Rosa. Me gustaría que pues, se presentara Héctor para que de la misma manera pues
la, la propensión que tiene del curso y el interés para también acceder a las clases. Claro que sí, y también presentemos a la compañera de Ángela que nos está acompañando el día de hoy, ¿vale? Entonces, si quieren podemos empezar por Héctor. O bueno, por la compañera de Ángela. Empecemos entonces, que ellas están ahí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Yamile Mina Zapata. ¿Cómo está? Yamile, buenas noches, mucho gusto. ¿Qué más? ¿Cómo está? Aquí en Muy esta... bien, muchas gracias. Bueno, Nos alegra mucho que poder contar con tu participación en el diploma. Ya saben entonces todos que yo estoy disponible para tratar de responder las dudas que tengan y si no las sé, pues por lo menos hacer la consulta para darles una buena orientación en el diplomado y para que todos pues logremos tener un resultado exitoso de todo este trabajo. Bueno, sí, señora, muchísimas gracias por su colaboración y gracias a ustedes. hagamos un buen trabajo. Claro que sí. Bueno, y ahora Héctor, ¿sí nos escucha o será que no tiene micrófono? Muy